Mushoku Tensei, volumen 17. El arco del reino de Asura, parte 2. Capítulo 13. Despedidas y cambios. El día en que planeábamos partir, un visitante llegó a nuestra mansión a primera hora de la mañana. Era Ghislaine. Y ella había traído 3 espadas de madera con ella. No explicó el propósito de su visita, pero tampoco necesitaba hacerlo. Eris y yo tomamos una espada de madera, nos vestimos y salimos. El patio trasero de la mansión era relativamente grande, pero también estaba lleno de macizos de flores, lo que lo hacía sentir un poco estrecho. Aún así, teníamos suficiente espacio para nuestros propósitos. Eris y yo nos enfrentamos a Ghislaine con nuestras espadas en nuestras manos. Sylphie, con ojos llorosos, miraba desde una silla a poca distancia. Las criadas, que ya estaban trabajando duro, también nos lanzaban miradas desconcertadas. Comencemos la sesión de entrenamiento. Ante estas palabras de Ghislaine, Eris y yo llevamos nuestras espadas a la cintura y nos inclinamos. Estamos listos. Ghislaine asintió brevemente y levantó su espada. Hicimos lo mismo. Está bien. Practiquen primero los swings. 1, 2. Eris y yo balanceamos nuestras espadas al ritmo de los gritos y movimientos de Ghislaine. En el silencio de la madrugada, nuestras hojas de madera cortaron audiblemente el aire. Mis golpes eran más lentos y menos limpios que los de Eris o Ghislaine. Pero Ghislaine no me gritaba críticas. En el pasado, solía gritar cosas como, mantén tus brazos firmes, o, cuidado con la punta de tu espada. Cada vez que practicaba con ella. Tal vez ella no se iba a molestar hoy. Rudeus. Mantente enfocado. Correcto. Aparentemente, había saltado a conclusiones. Aún así, ella no estaba diciendo nada sobre mi postura. Supongo que tenía esa parte sólida, al menos. Había estado practicando mi swing y las formas básicas de forma regular durante muchos años, así que supongo que había mejorado significativamente. 198. 199. 200. Detengáns. Después de haber estado yendo por un tiempo, Ghislaine abruptamente nos interrumpió. Había sudor brillando en su frente, y lo mismo ocurría con Eris. 200 no eran tantos golpes. Pero habían usado toda su fuerza para cada uno de ellos. No se trataba de los números. Aún así, no respiraban con dificultad ni nada. Yo tampoco, para el caso. Los swings de práctica eran solo nuestro ejercicio de calentamiento. Formas a continuación. Comenzaremos con viento veloz. Sí. Eris y yo volvimos a levantar nuestras espadas, y comenzamos a practicar los movimientos fijos de las formas del dios de la espada. No dudé, estos eran los movimientos fundamentales de este estilo, y me los sabía de memoria. Incluso se los enseñé a Norn en Ranoa. Desde mi matrimonio con Eris, también practicaba con ella casi todos los días. Muy bien. Detengáns. Una vez que nos abrimos camino a través de todas las formas básicas utilizadas en el entrenamiento, Ghislaine nos llamó de nuevo. Emparejense. Ante estas palabras, Eris y yo nos volvimos a mirar. Este fue un comando para comenzar a practicar con uno de sus compañeros de estudios. En la mayoría de los casos, esto implicó que un estudiante atacara repetitivamente al otro de una manera específica. En Kendo, al menos, se suponía que el compañero menos hábil tomaría el papel de atacante, pero siempre teníamos a Eris golpeándome en su lugar. Así era como lo hacíamos cuando éramos niños, y lo mantuvimos después de nuestro matrimonio. Se sentía más natural de esa manera. Empiecen. Ra-a. Tan pronto como Ghislaine dio la señal, Eris pasó a la ofensiva. Se estaba apegando a las formas de práctica estándar, por lo que sus movimientos no eran imposiblemente rápidos. Su espada se movió lo suficientemente lento para permitirme responder. Y detuvo sus golpes en el último momento cuando me habrían golpeado. Por supuesto, el estilo del dios de la espada no te enseñó cómo hacer eso. Cuando éramos niños,
Ella me golpeaba constantemente cuando practicábamos. Pero las cosas eran diferentes ahora. Había aprendido mucho desde entonces. Cambien. Cuando cambiamos de roles, mis ataques fueron totalmente ineficaces. No tenía que preocuparme por detener mi espada. Eris se encargó de eso por mí muy bien. La diferencia en nuestro nivel de habilidad era obvia. Podría haber peleado un poco mejor confiando en mi ojo de previsión, pero no lo activé. No había ganado este poder cuando estábamos en Fitoa, así que no iba a usarlo. No esta vez. Está bien. Deténganse. A la orden de Ghislaine, Eris y yo bajamos nuestras espadas. Normalmente, la siguiente etapa sería una sesión de combate de forma libre. Ponerme contra Eris sin mi magia u ojo demoníaco no sería una gran competencia, por supuesto. Para mi sorpresa, Ghislaine se volvió hacia mí y sacudió la cabeza. Rudeus, hazte a un lado y observa. Cuando me aparté del camino, Ghislaine se adelantó a mi lugar. Retrocedí otros 5 pasos y me arrodillé en la hierba. Enfrentándose a su estudiante, Ghislaine llevó su espada detrás de su cintura. Esta será la última vez, Eris. Correcto. Asintiendo, Eris levantó su propia espada por encima de su cabeza. Era una postura que nunca usaba cuando practicaba conmigo. Ghislaine estaría desvainando y atacando en un solo movimiento, y Eris estaría balanceándose hacia abajo con todas sus fuerzas. Hizo un gran contraste. El mundo pareció dejar de moverse por completo, y el tiempo mismo se ralentizó a paso de tortuga. Un sudor frío corría por mi espalda. No podía evitar la sensación de que sostenían espadas reales en sus manos. Ese momento pareció durar una eternidad. Pero entonces hubo una pequeña ráfaga de viento. Esta vez, no hubo ninguna señal formal. Un fuerte golpe reverberó en el aire. Se habían movido demasiado rápido para que mis ojos la siguieran. Todo lo que pude ver fue el resultado final. Eris y Ghislaine estaban de pie con sus espadas extendidas la una hacia la otra. La única diferencia real era que la hoja de Ghislaine se había roto en la base. La espada de Eris estaba ligeramente doblada, pero presionada contra el cuello de su maestra. Las dos se quedaron en esa posición por un momento, luego lentamente retiraron sus armas. Por alguna razón, Eris tenía un pequeño ceño fruncido en su rostro. Con expresión solemne, Ghislaine asintió a su estudiante. Eso concluye nuestra sesión de entrenamiento. Muchísimas gracias. Grité, inclinándome desde mi posición sentado. Cuando volví a mirar hacia arriba, Eris todavía tenía la cabeza baja. Se mordía el labio, tenía la frente arrugada y las mejillas le temblaban. Bueno, entonces, Lady Eris, adiós. Por favor, cuídese, maestra. Eris miró hacia arriba con lágrimas en los ojos, luego inclinó la cabeza por segunda vez. Ghislaine no dijo nada más. Ella me dio una última mirada significativa, luego se fue sin decir una palabra más. Con esa mirada, me pidió que cuidara de Eris por ella. Me sentí muy seguro de eso. Poniéndome de pie, me incliné ante Ghislaine por última vez, doblándome profundamente por la cintura. Ella era la mujer que me había enseñado los caminos de la espada, y la mujer que mantuvo a Eris a salvo durante muchos años. No podría agradecerle lo suficiente por eso. Realmente no pude. En el instante en que Ghislaine desapareció de la vista, Eris rompió a llorar. Lloró tan fuerte que creo que todos en la cuadra pudieron oírla. Más tarde esa mañana, cuando llegó el momento de partir, una gran cantidad de visitantes se detuvieron para despedirse de Sylphie. Muchos de ellos eran nobles de la facción de Ariel que conocían a Sylphie como el silencioso Fitz. Ni siquiera sabían que era una mujer y parecían bastante sorprendidos de saber que estaba casada conmigo. Sin embargo, eso no cambió su actitud respetuosa. Uno por uno, expresaron brevemente su gratitud y luego se despidieron. Sylphie mantuvo una sonrisa en su rostro todo el tiempo, pero me di cuenta de que en su mayoría solo estaba siendo educada. Cuando finalmente terminó,
dejó escapar un suspiro de sufrimiento y murmuró: «Este tipo de cosas realmente me agotan». Sin embargo, cuando aparecieron los dos asistentes de Ariel, su rostro se iluminó con una felicidad genuina. Yo mismo no conocía muy bien a Egemoy Blue Wolf y Clenelron, pero eran amigos cercanos de Sylphie. Sus despedidas fueron largas y llenas de lágrimas, e involucraron muchas promesas de volver a encontrarse algún día. Nuestro último visitante fue Luke. Solo se detuvo por 15 minutos más o menos. Ahora que era la mano derecha de Ariel y el señor feudal de toda una región, la agenda del hombre se estaba volviendo más ocupada cada día. Pero había encontrado el momento para escabullirse y decir adiós. «Sylphie, cuídate, ¿de acuerdo?» «Sí. Lo haré». Sin embargo, al principio le costó mucho mirar a Sylphie a los ojos. Supongo que todavía se sentía un poco culpable. «Lo siento por la forma en que te probé así, al final. Después de todos estos años». «Está bien, Luke. Sé lo ansioso que estabas. Todavía no estoy segura de lo que habría hecho si realmente hubieras tratado de lastimar a la princesa Ariel». «Bien, bueno, gracias». «De nada. Sin embargo, no estoy seguro de por qué». «¿Qué?» «Tienes un punto». Ambos se partieron de risa con eso. Después de que la risa pasó, la sonrisa de Luke se volvió un poco incómoda y se tomó un momento para considerar sus siguientes palabras. Resultó ser un bombazo. «Oh. Mira, Sylphie. Si alguna vez decides que ya no puedes quedarte con Rudeus, ven a buscarme». Me puse rígido como una tabla. ¿Acababa de proponerle matrimonio? ¿A mi esposa? ¿Mientras yo estaba de pie junto a ella? «¿De qué estás hablando?», dijo Sylphie. «Nunca voy a dejar a Rudy, y no es como si fuera a casarme contigo aunque lo hiciera». «No estoy hablando de casarnos. Todo lo que digo es, si alguna vez te encuentras sin un lugar a donde ir, ella, Clea y yo siempre estaremos aquí para ti». La voz de Luke sonaba firme y sincera. Esa primera línea seguramente sonaba como una propuesta romántica, pero tal vez realmente lo había dicho de una manera platónica. Aún así, unas cuantas gotas sospechosas de sudor se formaron en su frente. ¿Luke había estado cargando una llama por Sylphie todo este tiempo? ¿Qué pasó con que solo les gustaran las mujeres tetonas? Bueno, tal vez esta era su forma de advertirme que la tratara bien también. Necesitaba trabajar en eso. «No creo que eso vaya a suceder», dijo Sylphie. «Pero definitivamente vendré a visitarlos, al menos». «Por supuesto. Siempre eres bienvenida aquí». «Gracias, Luke. Cuídate tú también». Comparado con la despedida de Eris y Ghislaine, esto se sintió bastante discreto. Pero no era como si nunca se volvieran a ver, ¿verdad? Tenía que imaginar que iban a permanecer en contacto, al menos. Rudeus. Por alguna razón, Luke ahora dirigió su atención hacia mí. ¿De qué se trataba esto? ¿Quería otro duelo o algo así? Lamento haber sospechado tanto de ti en nuestro viaje aquí. Vaya. Bueno, no me esperaba eso. Está bien, Luke. Sé que mi comportamiento fue un poco turbio a veces. Era cierto que Luke había sido engañado por el dios humano. Pero también actué de maneras genuinamente sospechosas, aunque sabía que había muchas posibilidades de que Luke fuera un discípulo. Tuve que compartir parte de la culpa por la forma en que se desarrollaron las cosas. De todos modos, es tu trabajo ser un poco paranoico, ¿verdad? Me alegro de que lo veas de esa manera. Luke se rascó la mejilla y me ofreció una sonrisa avergonzada. Mi oferta también es para ti, Rudeus. Si esa chica de palo alguna vez pierde su atractivo para ti, ven a visitarme. Tenemos muchas sirvientas con curvas en los lugares correctos. Luke. Estremeciéndose ante la ira en la voz de Sylphie, Luke rió suavemente. Solo bromeo. Y con eso, se dirigió de nuevo al caballo en el que había montado. El hombre realmente sabía cómo subirse a un corcel blanco puro, tenías que darle eso. Nació para interpretar al príncipe azul. Rudeus,
cuida de Sylphie por nosotros. Sylphie, ten cuidado. Con esas últimas palabras, Luke se alejó como si hubiera damiselas que rescatar. La primera vez que nos conocimos, pensé que el tipo era un completo idiota. Pero si Paul se hubiera portado bien y hubiéramos crecido juntos en la familia Notos, tal vez Luke y yo hubiéramos podido ser amigos. Sylphie y yo lo observamos hasta que desapareció en una esquina. Nos habíamos dicho todas nuestras despedidas. Ahora era el momento de regresar a casa. Nos había llevado un buen mes llegar hasta aquí, pero, afortunadamente, Perugius haría que nuestro viaje de regreso fuera mucho más breve. En algún momento de los últimos 10 días, había creado un nuevo círculo de teletransportación en el Palacio Real. Eso nos llevaría a su fortaleza flotante, donde podríamos teletransportarnos a las ruinas en las afueras de Saria. A partir de ahí, sería un viaje de mediodía de regreso a nuestra puerta principal. Comparado con nuestro largo y ajetreado viaje, esto iba a ser una brisa total. De ahora en adelante, podríamos usar la misma ruta para llegar a Asura en un solo día si quisiéramos. Cuando le expliqué esto a Eris, descubrí que esperaba que nuestro viaje de regreso también tomara más de un mes. ¿Qué demonios?, fue su respuesta. Lloré como una idiota por nada. Entonces ella me golpeó. Personalmente, sentí que era algo bueno que se hubiera despedido a lo grande con Ghislaine. Geográficamente, podrían estar a solo un día de viaje la una de la otra, pero aún así se habían ido por caminos separados. Sin embargo, supongo que ese hermoso recuerdo se había estropeado un poco. Eris no lloraba muy a menudo, por lo que era una pena pensar que sus lágrimas se habían desperdiciado. En este punto, se me ocurrió que Ghislaine probablemente había llegado a la misma conclusión que su estudiante. Esas dos eran bastante similares en muchos aspectos, ¿no? Uno de estos días, tendríamos que aparecer de la nada y sorprenderla. Por supuesto, Perugius probablemente se irritaría si empezáramos a atravesar su castillo sin motivo real, por lo que probablemente sería mejor si usáramos esa ruta solo cuando tuviéramos algún asunto real que atender. Ahora que lo pienso, sin embargo, podría ser útil tener nuestras propias opciones de viaje de emergencia. Orsted probablemente sabía cómo dibujar círculos de teletransportación, ¿verdad? Tal vez podríamos crear rutas más directas a Asura y los otros países importantes. Aparte del factor de conveniencia, el dios humano no sería capaz de destruir los círculos si nadie supiera que existen. Hice una nota mental para presentarle ese proyecto al jefe. Dado que el uso de la magia de la teletransportación estaba oficialmente prohibido, hicimos un espectáculo de salir de la ciudad antes de colarnos de nuevo y dirigirnos al palacio. Cuando llegamos allí, el sol ya se estaba poniendo, decidimos pasar la noche en la fortaleza flotante. Eris, Sylphie y yo compartíamos una habitación individual en el castillo de Perugius. Éramos un grupo de 8 en nuestro camino a Asura, pero solo 3 de nosotros íbamos a regresar. Eso me puso en un estado de ánimo ligeramente melancólico. Me encontré mirando la chimenea con Eris y Sylphie acostadas en la cama detrás de mí. Por lo general, todos tomábamos habitaciones separadas, pero por alguna razón ambas querían dormir conmigo esta noche. Tal vez habían estado de humor para un poco de afecto físico. Sin embargo, las cosas no habían funcionado de esa manera. Eris tendía a ponerse incómoda y vacilante cuando no estábamos solo nosotros dos. En cualquier caso, tomamos una de las habitaciones de huéspedes más grandes y nos abrazamos, pero me costó mucho conciliar el sueño y terminé deslizándome de la cama. Sin nada que hacer en particular, decidí simplemente sentarme y dejar que mis pensamientos divagaran por un rato. Fue una noche muy tranquila. El crepitar de las llamas era el único sonido que podía oír. Mientras observaba el parpadeo del fuego, me encontré reflexionando sobre los eventos de las últimas semanas. Había ganado esta batalla. Había vencido al dios humano. Se sintió justo llamar a esto una victoria completa. De hecho, nadie en nuestro grupo había muerto. Habíamos tratado con todos los discípulos y Ariel había asegurado el trono de Asura. Sin embargo, especialmente de alguna manera, no me sentía feliz o tranquilo. Todo lo que realmente hice fue seguir el camino que Orsted me había trazado. Y tan crucial como fue esta batalla,
fue solo la primera ronda de una larga guerra. Iba a seguir peleando batallas como esta de ahora en adelante, batallas turbias y estresantes donde la victoria no traía ningún alivio real. ¿Qué había logrado esta vez, realmente? Ariel me había resuelto la mitad de mis problemas. Casi había hecho que mataran a Eris. Y necesitaba la ayuda de Orsted para lidiar con Reida. No estaba viendo mucho terreno para el optimismo allí. Rudy. Mientras daba vueltas a todo esto en mi mente, Sylvie se movió y se sentó en la cama. ¿Todavía estás despierto? Sí. Es la mitad de la noche, ya sabes. Su mirada se había vuelto hacia la ventana. Fuera estaba completamente oscuro. Deben haber pasado algunas horas desde que ella y Eris se durmieron. Uf. Pero en lugar de volver a dormirse, se levantó de la cama y se sentó a mi lado, acomodándose muy cerca y apoyando la cabeza en mi hombro. Puse mi brazo alrededor de ella a cambio. Ninguno de los dos dijimos nada durante un rato. El cuerpo de Sylvie era agradable y cálido. Caliente incluso. Casi me hizo pensar que podría tener fiebre o algo así. Mientras estudiaba la forma de su cuello, levantó un poco la cabeza para encontrarse con mi mirada. Sus ojos brillaban ligeramente a la luz del fuego. Esta se sentía como la parte en la que debería besarla, así que apreté su hombro un poco más fuerte. ¿Sabes? Y entonces ella comenzó a hablar. Cuando renuncié a mi trabajo como guardaespaldas de Ariel, fue como si me hubiera quedado sin aire. Apartándome de mi beso, asentí y esperé a que Sylvie continuara. Todo lo que podía hacer era sentarme y pensar, wow. Realmente se acabó, ¿eh? Algo parecido al alivio se mostró en su rostro cuando pronunció esas palabras. Sylvie había sido la tutora de la princesa Ariel durante 8 años, desde los 10 hasta los 18 años. Había pasado toda su adolescencia con Luke y Ariel. Tenía que imaginar que estaba sintiendo una sensación de pérdida en este momento. No estaba seguro de poder llenar este vacío para ella. Pero tal vez ese no era mi papel en primer lugar. Yo era el esposo de Sylvie ahora. Yo no era su amigo, y no podía reemplazar a sus amigos. Pero sabes, Rudy, pensé en esto de antemano, dijo Sylvie después de un momento. Hasta ahora, estaba tan ocupada con la princesa Ariel que apenas pasé tiempo cuidando a Lucy. Así que me gustaría quedarme en casa con ella de ahora en adelante. Miré por encima. Su expresión era más confiada de lo que esperaba. Nuestro bebé está creciendo cada día, ¿sabes? Estoy segura de que va a necesitar mucha más atención pronto. Sylvie hizo una pausa por un momento para acariciar su cabeza contra mi hombro. Extendí la mano y le revolví el pelo con cariño. Su cabeza parecía un poco más caliente de lo habitual, aunque podría haberlo estado imaginando. Así que creo que me concentraré en cuidarla, continuó Sylvie. Quiero ser una buena madre para variar, supongo. Nunca había pensado en Sylvie como una mala madre. Pero según los estándares de este mundo, supongo que podrías haberla llamado negligente. Las únicas personas que permitían que las sirvientas criaran a sus hijos eran los nobles, y nosotros éramos solo una familia común. Aún así, yo no era de este mundo originalmente. De vuelta en el lugar de donde vengo, los matrimonios de 2 ingresos no eran inusuales en lo más mínimo. Sabes, si hay algo más que quieras hacer, estoy bien con eso también. Sylvie solo tenía 18 años. Se la consideraba una adulta de pleno derecho en este mundo, pero aún era muy joven. Había mucho tiempo para que ella encontrara nuevas metas o persiguiera sus sueños. No es que quisiera que ignorara a nuestro hijo o que pasara todo el tiempo de equipo, pero sentí que podía hacer malabarismos entre cuidar a Lucy y dedicarse a otra cosa. Por otra parte, tal vez no estaba tomando nuestras responsabilidades con nuestra hija lo suficientemente en serio. Yo mismo no era exactamente el mejor padre del mundo. Aunque no estoy seguro de qué sería eso. Sylvie inclinó la cabeza hacia un lado y me miró pensativa. Yo quería ser más como Eris por un tiempo, supongo. ¿En serio? ¿Qué tenía Eris que Sylvie quería? Las primeras palabras que me vinieron a la mente fueron pechos grandes.
sinceramente, me gustaban los de Sylvie tal como eran. Pero si ella realmente quisiera trabajar en esto, siempre podría darle un masaje diario para estimular. Vamos, Rudeus. Tratemos de tomar esto en serio. Sí. Quiero decir, ella es básicamente tu igual, ¿verdad?, dijo Sylvie. Luchan juntos. Ella cuida tu espalda y tú cuidas la de ella. Eso siempre me dio un poco de envidia. Ella hizo una pausa. Pero después de esa batalla con Orsted, y cómo fueron las cosas esta vez, creo que finalmente dejé eso atrás. Nunca seré rival para Eris. O para ti. No podría estar de acuerdo con eso. Sylvie era una maga muy talentosa por derecho propio. Ella no estaba al nivel de Eris en combate, sin duda. Pero, ¿qué podías esperar? Eris había dedicado toda su vida a dominar el manejo de la espada. Y Sylvie tenía muchas habilidades que Eris no tenía. Así que decidí dejar de ser más fuerte y encontrar una forma diferente de apoyarte. Vaya. Ahora estaba empezando a entender. Sylvie quería cuidarme la espalda de una manera que Eris no podía. ¿Y eso te llevó a esta idea de quedarte en casa? Sí. Parece que Roxy quiere seguir enseñando en la universidad, así que cuidaré de todos los niños de nuestra familia. Me aseguraré de que aprendan sus modales, les enseñaré lo que sé y los ayudaré a crecer seguros y fuertes. Mis sentimientos sobre su propuesta eran una mezcla de gratitud y culpa. Con toda probabilidad, no podría pasar mucho tiempo cuidando a los niños. Nuestra batalla contra el dios humano aún no había terminado. Eso significaba que Orsted iba a seguir enviándome en estas misiones, enviándome a lugares lejanos para luchar contra sus enemigos. ¿Estás de acuerdo con dejarme eso a mí, Rudy? Por otro lado, Sylvie se había decidido por esto como su nuevo objetivo. Había encontrado un papel que desempeñar y estaba lista para pasar de una etapa de su vida a la siguiente. Por supuesto. Sé que harás un gran trabajo. Me sentí abrumado por el repentino afecto por mi esposa. Sylvie siempre fue linda, pero en este momento se veía aún más adorable que de costumbre. Incapaz de controlarme más, me incliné y la besé en los labios. Ella no trató de apartarse, así que dejé que mi mano se deslizara desde su hombro hasta su trasero. Los ojos de Sylvie se abrieron de par en par con sorpresa, y pareció un poco insegura por un momento. Pero luego levantó un poco la cintura. Y me congelé como un guerrero que se encuentra con la mirada de Medusa. Podía sentir que alguien me miraba, pero ¿desde dónde? Oh. La cama. Eris estaba despierta y nos miraba con ojos brillantes. Tampoco estoy hablando de un brillo brillante y feliz. Este era más un escenario de tigre enojado. ¿Por qué siempre miraba en silencio cuando me pillaba con las otras chicas? Fue ligeramente aterrador. Lo siento. Supongo que deberíamos irnos a la cama por esta noche. ¿Eh? Oh. Sí, supongo que tienes razón. Sylvie y yo regresamos a la cama y nos sentamos junto a Eris. Hubo tiempo suficiente para el romance una vez que volvimos a casa. Perugius podría estar espiándonos, de todos modos. Vamos, Eris. No arruines el estado de ánimo de esa manera. Lo siento. Pero estabas siendo todo astuto. No, no lo estaba. Siempre eres bienvenida a unirte, ¿sabes? ¿Quieres intentarlo? No puedes hablar en serio. Eso suena tan vergonzoso. Em. Sentí que sería más vergonzoso para mí que para cualquier otra persona. Eris tendía a ponerme en algunas posiciones humillantes. Cuando cerré los ojos y escuché a mis esposas susurrar entre sí, sentí que me invadía una sensación de satisfacción. Sylvie había dado un gran paso adelante en estos últimos días. Había cerrado un capítulo de su vida y había encontrado una manera de cambiarse a sí misma. Necesitaba aprender de su ejemplo. Con ella cuidándome la espalda, tal vez podría encontrar una manera de tener menos miedo del futuro. Ese fue el último pensamiento en mi mente mientras me dormía. Fin del capítulo 13.